Estamos muy agradecidos por su compañía el día de hoy y de compartir con ustedes este momento de reflexión para hacer frente a los retos que estamos viviendo y los que se avecinan. En esta conferencia, Retos del Inédito, con nuestro amigo Eduardo Garza. Si tienen alguna pregunta o comentario durante la conferencia, por favor escríbanlas en el chat y Eduardo les dará respuestas. Y sin más preámbulos, quiero ceder la palabra al licenciado José Ángel Fernández Uría. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes y bienvenidos a este nuestro aniversario número 27 de existir, de ser pro niños de la calle, eh, de luchar por una vida mejor para nuestros chavos. Gracias mil a todos nuestros amigos, a todos nuestros invitados especiales, a todos nuestros voluntarios, donantes, a todo el equipo de trabajo, a todos los empleados de ProNiños, al patronato. Muchas gracias por estar aquí. No saben cuánto los apreciamos en estos momentos de pandemia. Desde luego que es una situación complicada, es una situación difícil para todos nosotros la que estamos pasando y por eso aún es más y valoramos mucho más que puedan estar aquí con todos nosotros. Generalmente en este evento anual y durante 27 años servía nuestro evento para un informe de transparencia, para informarles a ustedes lo que habíamos hecho el año anterior y cómo estaban nuestros números. Este año vamos a ser una excepción. Si bien es cierto que esa información la pueden solicitar o estará en nuestra página www.proninosdelacalle.org.mx, hoy simplemente queremos informarles lo que está pasando en estos momentos y cómo ProNiños sigue trabajando en beneficio de los niños y de muchas familias que están en las calles. Y desde luego que ha sido difícil, pero gracias al equipo de trabajo, y quiero recalcar eso, gracias al trabajo de nuestra directora, de Laura Alvarado, del trabajo tan importante que han hecho Carmen desde Procuración de Fondos y su equipo, Jorge desde Administración y todo su equipo, y desde luego desde el trabajo de todo el equipo educativo, se ha logrado seguir atendiendo desde las calles con brigadas a todos los niños de la calle. Y desde luego que seguiremos haciéndolo. Nuestro centro de día sí cerró, sin embargo, estamos preparándonos para que en el momento en que el semáforo pase al color amarillo, regresemos con todas las medidas de seguridad y atendiendo a los niños. Seguiremos trabajando por eso. No se ha detenido el trabajo, no se ha detenido, ha crecido el número de problemas que hay en las calles y por eso es tan importante que todos ustedes nos ayuden a continuar trabajando por los niños de la calle. Nunca como ahora se hace vigente esa frase que decíamos hace muchos años en alguna campaña: los niños no son de la calle, los niños son nuestros y hay que seguir trabajando. Por otro lado, también queremos recalcar y hacer evidente la situación que están viviendo los niños, la situación que está viviendo la niñez en general, pero los niños más vulnerables, los niños que viven en la calle, los niños no acompañados, migrantes. ¿Cómo podemos pedirle a estos niños que se queden en casa si viven en las calles? ¿Cómo podemos pedirle a estos niños que se laven las manos si hay poco acceso al agua potable? ¿Cómo podemos pedirle a estos niños que escuchen sus clases por medios remotos como este, cuando tal vez hace mucho tiempo no iban a la escuela? ¿Cómo podemos pedirle a los niños que se queden en casa cuando tal vez la abandonaron por la enorme riesgos o violencias que se viven en ella o abusos? Y es por ello que tenemos que no hacer invisibles a estos niños. Hoy más que nunca tienen que seguir estando en nuestra mente, la niñez en general y los más vulnerables sobre todo. 40 millones de niños viven en este país y de esos una importante parte son niños en situación de vulnerabilidad y por eso les agradecemos mucho y aquí seguirá ProNiños. Muchísimas gracias. Desde luego que lo importante en este evento anual es esta plática, esta información y esta plática con un amigo, con Eduardo Garza, ¿no? Nuestro querido Eduardo. Hace 13 años Eduardo nos acompañaba en nuestro evento número 14, si no mal recuerdo, en una abarrotada Hacienda de los Morales, en donde Eduardo, de la compañía de su amigo Víctor Hugo y de su libro Los Miserables, nos hablaba de esa oportunidad que todos merecemos. Y él nos ha dado la oportunidad de volverlo a escuchar en esta ocasión.
Desde luego ahorita habrá una pequeña presentación de Eduardo, de su palmarés tan impresionante y que si estudió un doctorado en filosofía en Valencia. Yo no diré muchas cosas de eso, más bien les podré decir que le agradezco profundamente al amigo por darnos esta plática, al cómplice, tenemos múltiples complicidades, amistades comunes maravillosas como Enrique García Fernández, como Eduardo Caloca, como Fernando Caloca, como Ricardo Bucio, como Javier Garibay, como muchos otros que nos hacen cómplices en este trabajo, en esta lucha, a todos los que trabajamos por la niñez. Y sobre todo un cómplice que nos marcó, tanto Eduardo como a mí seguramente, que fue el gran Chinchachoma, ¿no? En 1950 Los Olvidados de Luis Buñuel dieron visibilidad a esta población, a esta situación tremenda de la calle. Y en los años 80, y más o menos a raíz del terremoto del 85, a nuestra generación nos marcó el enorme trabajo de Chinchachoma. Y estoy seguro, porque lo hemos platicado, que tanto a Eduardo como a mí la presencia del Chincha nos motivó a seguir, y a gran parte de los que fundamos ProNiños o estamos en este trabajo, así lo fue. No puedo decir mucho más que agradecerles a todos ustedes su presencia. Estamos para servirles. El chat se mantendrá abierto para que tomen nota de sus preguntas. La súplica es que apaguen sus micrófonos, que apaguen sus cámaras y de un buen café, de una buena copa de vino, disfrutemos esta charla de el buen Eduardo Garza, en todo el sentido de la palabra bueno, decía Antonio Machado. Muchísimas gracias, sean bienvenidos a nuestro evento anual número 27 y pues a disfrutarlo, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Eduardo Garza es licenciado en Comunicación y maestro en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con un doctorado en Filosofía por la Universidad de Valencia. Ha sido consultor en más de 100 organizaciones, entre las que destacan Disney, Bimbo y Museo del Niño. Reconocido conductor de radio, periodista y columnista de la revista Este País, colaborador de Istmo y miembros del consejo editorial de las revistas Conspiratio y Prometeo. A lo largo de su trayectoria ha publicado numerosos libros y audiolibros, como El reto de humanizar, Comunicación en los valores, Cambiar en tiempos de cambio y Los miserables, Desarrollo de la conciencia ética. Reconocido por su esencia humanista y promotor del desarrollo humano, demos la bienvenida a Eduardo Garza. Maravillosa y generosísima introducción la que me regalas, José Ángel, la que me regala este equipo, y yo fascinado por esta oportunidad y impresionado por lo mucho y muy bueno que se congrega alrededor de ProNiños. Todos los que están conectados han hecho hoy muchísimo más que contribuir a esta conexión, de hacer una contribución a ProNiños. Han nutrido la esperanza en un país que necesita alimentarla. Decía Margaret Mead, esa gran antropóloga y gran escritora norteamericana, nunca hay que menospreciar a un grupo pequeño de ciudadanos considerados que quieren cambiar el mundo. De hecho, y lo dice ella, ninguna otra cosa ha cambiado el mundo. Gracias a ustedes por la posibilidad de estar acá, agregando desde la filosofía y desde la reflexión algo para comprender y manejar de una mejor manera nuestro tiempo. Si la filosofía no sirve para eso, es que nunca había servido para nada. Y yo voy a empezar esa reflexión llevando nuestro horizonte perceptual hacia las últimas semanas y meses, hacia el 2020, ¿no? Para darnos cuenta cómo ha cambiado radicalmente semana por semana nuestra percepción del reto que nos congrega a toda
la humanidad de este inédito reto. Quizás empezamos pensando que sería más corto, quizás empezamos pensando que nos llevaría al mismo sitio en el que iniciamos, más o menos como una carrera de 400 metros plano, ¿no? Decíamos, bueno, esto es parecido a la influenza, quizás era el referente que teníamos, ya llegamos, ¿no? Escóndanse un poquito. De repente empezaste a correr tus 400 metros planos, llegaste a una estación en donde te dijeron, toma tu bicicleta. Es que yo no me entrené para bicicleta, amigo, vas en bicicleta. Y lo que empezó a ser un duatlón terminó siendo un triatlón, porque de repente te dijeron, ahora nada, ahora ya no vas a llegar a donde iniciaste. Eso pasó hace unas quizás 8 semanas que dijimos, sí, no vamos a llegar al lugar en el que habíamos iniciado. Se empezó a hablar de una nueva normalidad y de repente el triatlón se convirtió en pentatlón, ya vamos en decatlón, más pruebas, más capacidades, más competencias que se ponen en juego. Y es fascinante ver cómo los psicólogos de los deportistas de alto rendimiento asocian precisamente o vinculan estas dos variables, los desafíos y las competencias, ¿sí? Y cómo cuando nosotros sentimos que el desafío rebasa nuestra competencia, es el caso de la humanidad entera en este momento, nos sentimos angustiados. Esa es la mala noticia. La buena es que toda situación de zona de confort, de aburrimiento, de apatía, de estancamiento, de las que nos quejábamos tanto, pues ya salimos de ellas. Y lo fascinante de este modelo, Carmen, es que no se trata, no es tan cartesiano como parece, no se trata de estar estático en un solo cuadrante, sino de recuperar y estar en eso que precisamente han llamado, y justamente han llamado, el fluir, estar en una zona de flujo. Si hoy yo logro estar en esa zona de flujo, en esta conferencia, invitarte a esta zona de flujo, si logramos a través de lo que vamos a decir hoy, convocarnos a esa zona de flujo, si dejamos el territorio de la angustia para entrar acá, ganamos mucho. Y hoy vamos a agrupar los retos que tenemos, los desafíos que tenemos en, yo diría, 5, ¿sí? Nuestro temario es precisamente, hablaremos de un reto visual, cómo manejar la información que tenemos, hablaremos de un reto emocional, sentimental, qué hacer con todo lo que estamos sintiendo. Hablaremos también, por supuesto, porque es justo hablar de un reto creativo, nuestro tercer reto, darnos la oportunidad de entender cómo podemos echar a andar todo el potencial creativo que tenemos, que está siendo necesitado, retado en este momento. Hablaremos de un reto ético, tiene que ver con lo que ustedes hacen y yo admiro profundamente, con el tipo de persona en el que nos vamos a convertir con esto. Y hablaremos también, este es nuestro temario, esta mano, de un reto de orden espiritual. Es decir, son tiempos que nos invitan a accesar a nuestros más hondos y profundos recursos para con base en ellos irnos construyendo de una nueva manera. Con respecto al primer tema, con respecto al reto visual, me gustaría recordar algo que me tocó leer por casualidad en Algarabía, que es una revista que disfrutamos mucho en mi casa. Un caso muy raro, atípico de envenenamiento. Era un joven político norteamericano que llega al borde de la muerte al Canisius College con un grupo de expertos en envenenamiento, y además extrañado porque él quería mejorar sustancialmente sus hábitos alimenticios. Había dejado la carne, se había puesto a comer un tipo de nuez brasileña que contiene algo que se llama selenio. Y ese selenio, según me explican los que saben, es necesario para el funcionamiento de la tiroides, es decir, todos necesitamos alguna dosis de selenio para vivir, pero ese amigo había sobrepasado la dosis porque solo comía esas nueces, había basado toda su dieta en esto, y eso es lo que estuvo a punto de matarlo. Paracelso dice, en la dosis está el veneno, ¿sí? Y eso tiene que ver con lo que nos está pasando. Hay gente, es decir, se parece a la información, al manejo de información. Necesitamos
una dosis de información para sobrevivir como ciudadanos y como personas y como familias, sí. Pero una sobredosis puede ser igualmente letal. Así como hay gente que dice, yo ya no tomo café después de las 4 porque no duermo. ¿Sí? Yo he oído gente que dice, yo ya no tomo noticias después de las 4 por la mismísima razón. Es decir, tenemos un tema primero de dosificación de la información, uno segundo que me parece muy digno de su consideración, que es como de dónde ubicamos nosotros la información. Y eso me parece como sumamente atractivo, interesante, insisto, digno de tu consideración. Kobe, que sabe mucho de esto, dice, mira, nosotros tenemos un territorio enorme de las cosas que nos preocupan, enorme y creciente del universo de nuestra preocupación, que contrasta enormemente con el de las poquitas cosas que están en nuestras manos, con aquello que sí podemos hacer. Quizás el tipo de cambio, las políticas monetarias, la guerra comercial entre China y Estados Unidos nos preocupan, pero nos rebasan, ¿no? Sin embargo, los protocolos higiénicos de nuestra oficina o de nuestra casa no nos rebasen, ¿no? Y de repente hay veces en que ponemos la información de una manera que solamente nos genera angustia, ¿sí? Y otras veces logramos encuadrar nuestra narrativa en algo que al menos parcialmente nos permite sentir que podemos hacer algo, ¿sí? Yo le podría decir a mis hijos, mira, hay una pandemia, no sabemos qué va a pasar con esto, es incierto, y dejarlo allí, o poderle decir, y el hecho del cubrebocas, del lavado de manos, del permanecer en casa en la medida de lo posible, es algo que sí podemos hacer. Y entonces toda esa angustia se empieza a canalizar. Y eso es sumamente valioso. Parte fundamental de lo que ProNiños hace por nosotros es comprobarnos que a una preocupación concreta social corresponde también y puede corresponder una acción concreta. Y empezamos a ver las cosas de una manera distinta. Hasta allí tenemos un primer acercamiento reconfortante, pero a mi juicio también, seamos honestos, insuficiente. Una situación inédita nos debe de llevar, amigos, también a pensar inéditamente, a descubrir recursos paradigmáticos, académicos, intelectuales, que no habíamos accesado, digámoslo así, ¿no? Y entonces, regresando al modelo de COVID, podríamos decir, en primer lugar, que hay un tercer ámbito no tan grande como el de las cosas que nos preocupan, pero tampoco tan pequeño como aquellas que están en nuestras manos a nivel individual, ¿sí? Que es el de la influencia, que es el de personas que, como ustedes, que a veces, sin pretenderlo, empiezan a mover los corazones de otros, como el mío, y nos empiezan a meter y a ayudarnos a darnos cuenta del enorme poder del que somos capaces, por ejemplo, como ciudadanos. Tiene que ver con cuestiones de orden vecinal, que por cierto se han vuelto y se han fortalecido en las últimas semanas. Tienen que ver con un encuentro como el que estamos teniendo hoy, tan diferente y tan igual al que tuvimos muchos años atrás, querido José Ángel, ¿no? Ahora, entendemos que son territorios móviles. ¿Quién no diría que en las últimas semanas y meses han crecido nuestros ámbitos de preocupación y han decrecido nuestros ámbitos de poder e influencia? Eso es la parte más evidente de este dinamismo. Pero hay una menos evidente que solo algunas personas más acuciosas empiezan a contemplar. Es el universo de las oportunidades. Es la constatación de que en este reacomodo territorial también hay esos nuevos lunarcitos verdes y amarillos que son oportunidades que a veces ve Fernando, ve Yanela, ve Enrique, ve José Ángel, lo veo yo,
pero que en algunas ocasiones como esta podemos no solo ver a nivel individual, sino empezar a sumar aprendizajes, empezar a aprender a ver en plural, a generar conocimiento, ¿sí? Lo que dice Harari sobre la pandemia es muy divertido, muy interesante, porque dice, nuestra ventaja como seres humanos, si esto lo entendiéramos como una guerra, es una narrativa cuestionable, pero si lo entendemos como una guerra entre la humanidad y el virus, pues la ventaja de los seres humanos es que nosotros podemos aprender si queremos qué hizo mal inicialmente Nueva York, pero qué corrigió, qué hizo mal Suecia, qué hizo bien Austria, qué hizo bien Uruguay, ¿sí? Y poder aprender de la manera más rápida posible. Hoy la comunidad científica internacional en tiempo real está intercambiando observaciones, está intercambiando investigación, que es la que permite ir más allá. Si esto lo llevamos en todo su potencial y nos empezamos a gozar viendo las cosas que sí están pasando, al rato les voy a decir por qué no siempre las vemos, encontramos cosas verdaderamente fascinantes. Esto que fue una inspiración neoyorquina, hecho realidad en Madrid, no solo actos enormes a nivel individual, a mí me encanta honrar a personas como Giuseppe Berardelli o como esta mujer maravillosa, Susan, que cedieron sus respiradores a jóvenes, ¿no? Con toda voluntad de lo que eso significaba, ¿no? Hay grandes personas que han dado testimonio impresionante y a las cuales, caray, hay que honrar, hay que agradecer, hay que reconocer, pero también hay casos que no son tan individuales, que son ya o empresariales o a nivel nacional, o sea, no solo a nivel micro, sino a nivel meso y a nivel macro, que son bien interesantes. Este es un diseñador que ya pasó por el COVID, creo que fue la primera persona de la que yo recibí una narrativa así día con día de lo que era el COVID, y que en lugar de hacer stands, pues se puso a hacer camas hospitalarias con todo el talento de diseñador que tiene. Me encanta ver esfuerzos como el de mi admiradísimo amigo Fernando Landeros, que pone todos los centros, todos los CRITs al servicio del sistema de salud pública. Y a ejemplo de México, luego lo hicieron, me consta, de México hasta Chile. Ustedes saben cuánto ayudó a aumentar la capacidad hospitalaria de este hemisferio, la iniciativa de alguien, me parece fascinante, ¿no? Me he encontrado tantas cosas que tuve que quitar cosas, ¿no? Pero una imagen muy contundente, muy impresionante, este avión llevado por los alemanes al norte de Italia en el momento más duro de la crisis por allá. En fin, cosas que allí están cuando se empiezan a juntar saberes y posibilidades, y que a veces no las vemos porque estamos sobreestimulados en esa pequeña parte de nuestro cerebro, la amígdala cerebral, que es el cerebro más reptil, el más interno y aquel que no siempre nos deja ver todo lo demás. No sé si me explico. Cuando tú estás en modo reptiliano, en modo amígdala, entonces solamente estás pensando en la angustia de la supervivencia, para eso es, y no te das la oportunidad de ver todo lo demás. Ahora, si bien he hablado de dosificación y ubicación de la información, también quiero hablarte de la diversificación, no solo de selenio, no solo de información sobre el COVID vive el hombre, ¿no? Hemos de darle un poco de arte, un poco de buen cine, un poco de las funciones que están librando en el Metropolitan Opera House, un poco de teatro, un poco de streaming, un poco de alguna buena lectura o una buena serie, distintas conversaciones con amigos a nuestro cerebro, y esto ya nos ayuda a cumplir la asignatura de nuestro primer reto, que es el reto de orden visual, ¿no? Hay uno muy grande de orden emocional. ¿Cómo no lo va a ver si estamos, que por otro lado no deja de ser emocionante? Me sorprendió mucho, José Ángel, cuando
la primera vez ya en tiempo COVID que hablé contigo y me decías, aquí hay una gran oportunidad que vamos a vivir como generación. La generación, las primeras generaciones del siglo XX vivieron la Gran Guerra, vivieron la Segunda Guerra Mundial también, ¿sí? Y la atravesaron, ¿no? Y saben que la vida no puede ser narrada igual antes que después de esa prueba histórica. A nosotros esto nos corresponde atravesarlo y no sabemos bien a bien qué va a haber después, pero sí podemos sospechar que va a haber cosas como, por ejemplo, la labor de ustedes, todas las labores de cuidado que se van a reevaluar. Va a haber cosas como el consumismo, como lo suntuario, que se van a reevaluar. Van a haber cosas que se van a poner a prueba, como la calidad de nuestros vínculos, de nuestras relaciones. Va a haber cosas que van a desaparecer después de este filtro histórico, que ya sencillamente no van a contar. Y lo más fascinante es darnos cuenta que algunas, y voy a ahondar en esto más adelante, de las decisiones que estamos tomando hoy, marcan ya, cincelan ya ese perfil de la sociedad que se va a dar después del COVID. Y esto es algo a lo que voy a volver. ¿Cómo no iba a generarnos un reto emocional? ¿Sí me explico? Y ese reto emocional, yo diría que en primer lugar nos invita a un ejercicio de alfabetización emocional enorme para simplemente nombrar, bautizar aquellas cosas que nos están pasando. Segundo, nos lleva a un reto enorme en materia de escucha. ¿Quieres sacar algo práctico de esta plática? Al terminar, háblale a una amiga, a un amigo y pregúntale, ¿cómo estás? Como dicen, Eda, los chiapanecos, ¿cómo está tu corazón? Nada más te hablo para saber cómo te sientes. Es lo único. Y te vas a dar cuenta que hay un déficit de escucha en este momento en nuestra sociedad. ¿Sí? Es común que le hablemos al otro para preguntarle cómo va, para contarle cómo vamos, pero no necesariamente para saber cómo vas tú. ¿Sí? Y quizás el tercer reto, el más interesante para mí, es, en primer lugar, darnos cuenta de que la carrera es larga, ya lo dije, pero lo que no he dicho es que es de relevos y que es de equipo, ¿sí? Y que se vale, por ejemplo, en el núcleo familiar no ser necesariamente siempre la que lleva o quien lleva el liderazgo emocional de la familia, el encargado de subir la moral del equipo, que no siempre sea el mismo, que como esos gansos que surcan muchos y muchos y muchos kilómetros y que migran, de repente podamos cambiar quién debe ser el puntero, ¿no? Y podamos también generar acciones concretas que le den a nuestros sentimientos una canalización adecuada. Yo creo que eso es como muy importante. Yo lo aprendí de un colega, Freddy Kaufman, y ese Fred Kaufman dice, todo sentimiento no solo invita a ser verbalizado, narrado, contado, bautizado, invita a la acción. Y si yo hago esa acción, me voy a llevar un beneficio, pero si no lo hago, se me va a revertir en un costo. Pongo algunos ejemplos, ¿no? El miedo invita a realizar acciones de protección que me dan tranquilidad y que si no las hago, me van a dejar angustia, ¿sí? O también la tristeza, que nos invita no solo a decir estoy triste, nos invita a generar acciones creativas, acciones de duelo, y digo creativas porque ¿quién iba a decirnos? No podemos recurrir a los velorios, a los entierros y a los abrazos como le hacíamos antes, ¿no? Ahora tenemos que hacer, yo ya participé en 2 velorios vía Zoom, pero súper creativos y súper buenos, que espero que le hayan permitido a los deudos más cercanos de esas personas dar la vuelta a la página, ¿sí? En lugar de cargárnoslo en depresión. Quienes están calculando los niveles de ocupación hospitalaria se dan cuenta de que no solo está la famosa curva, la más famosa, la que sale en las ruedas de prensa, es la moradita, ¿no?
pero ya estamos viendo en estos días que, pues, ¿qué creen? Las demás enfermedades no desaparecieron con la más famosa, con el COVID, ¿no? Entonces hay una línea verde, ¿no? De enfermedades que pudieron postergar un poquito, pero que ya están yendo al hospital, varios amigos, ¿no? Hay una línea azul de enfermedades crónicas y hay una línea café que tiene que ver con salud mental y que benditamente, y esta es la noticia, también podemos aplanar desde ahora si tenemos una adecuada alfabetización emocional, si sabemos escuchar, pero sobre todo si podemos generar la acción propia de la tristeza, que es el duelo, ¿no? Ahora, siendo muy honestos, no nada más hemos tenido duelo, hemos tenido también en la enorme gama de sentimientos y de sentimientos encontrados muchísimas veces que se nos proponen ahora. ¿Quién no ha tenido pues algún encuentro con un gesto bello, tierno, asombroso, ¿no? Nuestros educadores de la calle saben de esto, ¿no? Y todos nosotros, si tenemos un corazón abierto, sabemos de lunas y de atardeceres, de música y de ternura, de expresiones de nuestros hijos o de nuestros compadres o de nuestros amigos, ¿no? Que son asombrosas, que invitan a la contemplación. Yo lo que estoy viendo es que en esta pirámide de Maslow impuesta, también hay gente que se da cuenta que la parte más alta de la pirámide es importante, ¿sí? Y eso nos lleva a ser personas abiertas y no de esas que todo les aburre y que viven hastiados y que ya nada los sorprende, ¿no? Como ven, hay en este reto, digamos, emocional, verdaderamente cosas sorprendentes que aprender. Me paso al tercero porque quiero ir avanzando y en el reto creativo, lo que quiero decirles a ustedes es verdaderamente simple, verdaderamente práctico. Así lo creo. A ver qué opinión les genera esto, ¿no? Darnos cuenta que en lo que tiene que ver con la creatividad, yo recurro a una constatación neurofisiológica. Lo que pasa dentro del cerebro de un gran creativo, cuando te has preguntado qué tenía en la cabeza Mozart, qué tenía en la cabeza tal persona cuando hizo esta obra maravillosa, bueno, pues su cabeza estaba dialogando entre dos tipos de mentalidad, ¿sí? Su cabeza era un diálogo entre el pensamiento divergente y el convergente, entre el no lineal y el lineal, entre aquel que vislumbra enormes posibilidades y es ilimitado, y otro que administra con muchísimo cuidado las cosas y es concreto y piensa en lo viable. Entre, si quieres verlo así, el pensamiento de abundancia y el pensamiento de escasez, entre la economía ilimitada y la economía de guerra, ¿sí? ¿Y qué hemos aprendido del cerebro humano? Que es tan raro que no le gusta que estos dos tipos de pensamiento, divergente y convergente, actúen en el mismo momento, ¿sí? Porque cuando quieres activarlos al mismo momento, uno inhibe el trabajo del otro, ¿sí? Es como cuando alguien sale con una idea loca y otro lo calla, ¿no? Entonces, lo que yo te voy a dar como elemento y como herramienta en el orden creativo es algo súper simple, es un switch para que tú definas en qué momento vas a estar en divergencia y en qué momento vas a estar en convergencia. No, que no lo definan las circunstancias, que no lo defina otro, que lo definas tú. Es una especie de metapensamiento, es decir, yo voy a definir si ahorita le voy a poner el switch de un lado o del otro a mi propio cerebro para que esto funcione de la mejor manera. Y empezamos a ver que cuando esto se da, hay cosas de una creatividad y me han llegado, y te digo que tuve que quitar y cambiar cosas porque hay tantas maravillosas producto de la creatividad humana en este momento. Te dejo algunas para tu corazón y para provocar también tu pensamiento creativo, como este médico de Arkansas que tiene que, como está en la batalla contra el COVID, tiene que dormir en el hospital en el que vive, tiene que manejar 1 hora para ir a ver
a su chamaco, ¿no? Pero cuando llega encuentra un código maravilloso en una ventana para unir su mano con la de su bebé, que aunque tiene menos de un año, entiende rápidamente el juego y deja una imagen poderosa. Y así miles de cosas. Por ejemplo, este librero uruguayo, maravilloso, ahí perdido entre sus libros, que se da cuenta que puede, Uruguay ha tenido un manejo maravilloso de la pandemia, que puede y se reúne con unos 5 y dice, pues sí podemos con los libros, y está la situación difícil, pongamos comida para todos, ¿por qué no? ¿No? Y entonces empieza a poner ahora sí que echarle agua al caldo, ¿no? Y a convocar a más. Y un día llega uno y dice, oigan, yo no nada más quiero comer, quiero aportar algo de comida, yo también, ¿no? Y de repente él que dice, bueno, no era la idea, pero ahora que nos lo regalas, suena bien, ¿no? Y entonces empiezan a generar cosas enormemente creativas. Me atrevo a decir que empiezan a generar una nueva manera de pensar social, política, económicamente, ¿sí? Y empiezan a generar esos atisbos de esperanza. Me he encontrado desde la tortillería sana distancia, que está divertidísima, hasta muchísimas otras cosas que están por ahí para nosotros, ¿no? Me voy a nuestro cuarto de 5 puntos. Me parece sumamente importante pensar en él y tomar aquí las palabras y la provocación de Ortega y Gasset, maravilloso pensador, queridísimo escritor, que de repente nos reta, y yo te reto y me siento retado contigo, a hacer un ejercicio de higiene de ideales. Ortega dice, a veces lo que nos pasa es que tenemos que hacer un ejercicio de higiene, muy fino ejercicio de higiene de ideales, ¿no? Y aquí yo te digo algo que a mi juicio es lo que hoy se pone en juego, no la batalla virus-humanidad, sino la definición sobre cuál va a ser el tipo de humanidad emergente en esta pandemia. ¿Quién va a ganar de estos dos modelos y visiones de ser humano? El primero, el individualismo exacerbado, el individualismo posesivo, el individualismo en el cual el valor fundamental es la independencia y en el cual el triunfador y el protagonista de la historia es la primera persona del singular. Esa es una manera de entender la vida en la cual consciente o inconscientemente educamos a nuestros hijos, repetimos mensajes porque está en pugna permanente contra otro modelo de humanidad que es el del mutuo reconocimiento o el reconocimiento recíproco, en el cual el valor fundamental ya no es la independencia sino la interdependencia, y en el cual el protagonista de la historia no es la primera persona del singular, sino la del plural. Si te da flojera leer muchas letritas, te traje unas imágenes que lo dicen de una manera muy contundente. Las dos son de Escher, ¿sí? Esta de un hombre mirándose, contemplándose y sosteniéndose a sí mismo, contemplando su propio rostro en el espejo de sus posesiones, y ese otro famoso y bello en el cual nos damos cuenta que no podemos dibujarnos a nosotros mismos, pero sí a otros, y que las decisiones que tomamos marcan la vida de otro, y que las decisiones y acciones de otros marcan la vida nuestra. Allí un nuevo logo, mi querido José Ángel, para ProNiños, ¿no? Es decir, somos no independientes, sino interdependientes. Y el humanismo siempre ha mirado y ha optado claramente por el nosotros. El humanismo y ProNiños y Chincha y todos estos que nombrabas al inicio, querido José Ángel, tienen que ver con esta opción civilizatoria. Margaret Mead, a quien yo cité al inicio, una vez le preguntaron cuál era como el primer signo de civilización que ella conocía. Sus alumnos esperaban que dijera la rueda, el hierro, ya sabes, ¿no?
el descubrimiento del fuego, ya sabrás, ¿no? Y en lugar de eso, ella dijo un fémur fracturado y sanado, porque en la vida salvaje, fíjense en esta maravilla, no hay quien se detenga si alguien es fracturado a sanarlo. No hay discapacidad en el mundo animal. ¿Sabían esto? No hay un tigre con síndrome de Down. No hay un rinoceronte cuadrapléjico. ¿Por qué? Porque lo matan, porque se lo comen, porque lo abandonan, porque no sigue adelante. ¿Sí? Lo que da la nota de civilización al mundo no es darwinianamente la supervivencia del más fuerte, sino es la incorporación del débil. Eso es lo que hace al humano civilizado, al civilizado desde la óptica de Margaret Mead. Por eso, si se acuerdan que hablaba yo de producir conocimiento, de conjuntar saberes, por eso, si miramos a la antigüedad, los hombres y las mujeres de la Biblia, ¿sabes qué hacían en las epidemias? Es muy curioso. En las epidemias, los antiguos prescribían un ayuno. A nosotros en nuestra mentalidad es muy raro, ¿no? Porque dices, ay, no me quites lo que ya tengo. Pero ¿sabes por qué lo hacían? Esto lo aprendimos con los queridísimos Yanela y Enrique, que ahí andan en miles de cosas, entre otras el patronato de ProNiños. Qué bendición para todos, ¿no? Les prescribían un ayuno para hacerles sentir que así como un dolor de muelas es una enfermedad individual, es del que lo tiene, es del que lo porta, una epidemia es una enfermedad social. Te haya pasado o no el virus a tu cuerpo, y para que tu cuerpo reconozca y entienda y sienta y sepa que es una enfermedad de todos, por la que todos tendríamos que ver, entonces siéntelo con un ayuno. Imagínate la sabiduría de estas personas. Imagínate cuánto podemos hacer si no solo la comunidad científica, sino la comunidad humanística de este mundo está intercambiando ese tipo de saberes fundamentales que llaman simplemente a algo que ustedes hacen todos los días y por lo que trabajan ustedes y otras fundaciones, que es la inclusión. Fíjate cómo en este juego de diagramas, ¿no? La inclusión, a diferencia de la integración, que es como un esfuerzo del otro excluido por hacer algo heroico que le permita colarse en el mundo de la toma de decisiones, en la inclusión es el mundo el que cambia para abrirse a las posibilidades de todos, consciente de que esto lo nutre. Y piensen ustedes, me encantó tu introducción, José Ángel, ¿no? Los olvidados de Buñuel o Los Miserables de Víctor Hugo, hoy son también los invisibles de la historia, los descartables de los que habla el Papa Francisco, aquellos que no entran a la ecuación, los excluidos, ¿no? Y el año pasado tuvimos una lección, la cinematografía nos regaló algo verdaderamente maravilloso para entender que hay vidas que son capaces de cosas terribles, pero hubo una película que nos enseñó a mirarlas. Y hay vidas que el único mensaje que nos han dado es, mírame. Cuando mi padre Chinchachoma llegó a México, educó nuestra mirada, porque nos enseñó a ver lo que en mi generación era dolorosamente una parte del paisaje urbano. Nos dijo, ahí donde tú ves un algo, hay un alguien. Educó nuestra mirada. ¿Sí? El Guasón es eso, es mírenme, toda una vida de no ser visto. Eso es la historia de este hombre. ¿Y sabes qué ha pasado no en el 2019, sino en el 2020? Que de repente hay otras vulnerabilidades emergentes. De repente dio la vuelta a la rueda de la fortuna. Profesiones muy encumbradas como la médica se volvieron vulnerabilísimas, ¿sí? Las profesiones de cuidado, ¿no? Los cuidadores, ¿te acuerdas? Se volvieron relevantísimos.
y se nos invita a ser los educadores de la mirada contemporánea. Yo por eso los admiro a ustedes tanto. Y me fascina y me conmueve tanto lo que se congrega. Es que para ustedes es normal, pero iban creciendo los números y la calidad de quienes se iban a sumar a esta conferencia, pero a esta celebración, pero a esta causa, pero a esta comunidad, ¿no? Y es fascinante verlo, fascinante verlo. Pues hoy tenemos que aprender a ver nuevas vulnerabilidades, nuevas marginalidades, ¿sí? Y eso se puede hacer de mil maneras. Y ustedes son hipercreativos y comprensivos de esas realidades. Yo también encontré una tiendita que era hipercreativa y comprensiva de esas realidades y le regalaba una chela a cualquier camillero, enfermero, médico o contador del IMSS. Así, una chela, con todo respeto, sacramental, porque no era el darle una cervecita a alguien, que eso estaba ya muy bueno en sí, era a través de esa cerveza decirle: yo creo en ti, te honro, te agradezco, te valoro, cuentas tú para mí. Es una chela sacramental, ¿sí? Y ustedes reparten chelas, no chelas afortunadamente, pero reparten sacramentos todos los días y generan símbolos todos los días. Yo creo que en el ejercicio en el que estamos todos metidos hoy, cuenta una ética incluyente, una ética femenina, una ética capaz de cambiar, como las niñas en sus juegos, las reglas para incluir a alguien, en lugar de ser tan rígidos en la observancia de la ley que excluyamos a todos. Vale el que, miren, los hombres cuando encontramos un dilema ético ponemos un semáforo: vas tú o yo, tú no pasas, yo sí paso. Va José Ángel, para Enrique. ¿Sí me explicó? Y de repente decimos, ¿sabes cómo resuelven muchos de sus dilemas éticos las mujeres? En lugar de poner en ese crucero moral un semáforo, ponen una glorieta, ¿no? Como diciendo: cuidémonos, mirémonos. Si todos nos miramos, ¿sí? Y estamos dispuestos, en función de los demás, a corregir el rumbo y a corregir la velocidad, ni siquiera tenemos que parar, pues cabemos todos. Este tipo de soluciones morales con muchísimo más gracia son las que estamos llamados a tener para una cultura incluyente, para una ética del cuidado, diría Bernardo Toro. Me sorprende mucho, ya ni modo, pero les quiero contar la historia de cuidado. ¿Me aguantan? Es un minuto. Y ahorita vuelvo a mi querido amigo Bernardo Toro. Pero esta metáfora es: cuidado es una fábula preciosa. Cuidado va por la arena, por la playa, y forma una figurita de arena. Y se enternece y quiere darle vida, pero no puede. Entonces llama a Júpiter, Júpiter le insufla vida, y los dos fascinados, Cuidado y Júpiter, por esa fascinante criatura. Y empiezan a debatir porque les gusta tanto que quieren ponerle nombre, la quieren bautizar y no encuentran qué hacer, y despierta Gea, la tierra. Y la tierra, en lugar de ayudarlos a dirimir, complica un poquito más el asunto, porque ella dice: yo le debo poner nombre, está hecho de arena y de agua y de tierra, es mi hijo. Y ahí están discutiendo, Cuidado, Júpiter y Gea, y el único capaz de resolver el problema es el tiempo, es Saturno, Cronos. Y entonces ve el problema Cronos y dice: a ver, tú, Gea, tú eres tú diste su cuerpo. Cuando muera, y el cuerpo volverá a la tierra, será tuyo. Júpiter, tú le diste su espíritu. Cuando muera, el espíritu será tuyo, pero mientras no muera, Cuidado, es tuyo, tú te haces cargo de él. Fíjate la sabiduría de la fábula. Sin Cuidado no hubiéramos sobrevivido ni una semana, amigos. Ya después de la muerte, la metafísica que se encargue. En la vida, lo que vale es el cuidado. Y dice Cronos, dice Saturno, el nombre lo voy a poner yo. El nombre es el ser humano. ¿Cómo la ves? Qué maravilla. Entender así el cuidado y entender ahora sí con este gran filósofo contemporáneo nuestro y buen amigo,
las dimensiones del cuidado. De que son estas 7 y que son tu listado de verificación para el día de hoy, para un buen día de confinamiento, si cuidaste tu cuerpo, tu intelecto y tu espíritu, si hiciste algo, hoy has hecho algo por extraños, por lejanos y por entrañables, si cuidaste el planeta, ya le hiciste. ¿Y sabes qué enseñó la pandemia además? Esta, cuidándome, te cuido a ti. Y se me hace precioso el entender esta nueva versión de la ética, esta ética de la inclusión, esta ética del cuidado, esta ética de la glorieta, esta ética femenina que hoy estamos llamados de manera muy especial a honrar y a respetar. Yo diría que esto se sintetiza en saberes domésticos tan importantes como el de decir en qué te puedo servir. Irrumpe hoy en la cocina y dilo, y verás que das un poquito de oxígeno a tu familia. Y también tener la humildad de decir, échame una mano, ¿no? Y cuando estos dos se dan, se dibujan las manos de Escher, ¿sí? Y empiezan a pasar cosas maravillosas, como estas mesas en las que dicen, mira, pues, si necesitas, toma, y si tienes, pon, ¿no? Y de repente nunca falta nada en esas mesas. Es otra vez la multiplicación de los peces y de los panes que se repite como con nuestras amigas las patronas, como cada día de operación de nuestros niños, ¿no? Ahora, yo sí quiero llamar la atención de ustedes en algo que no es tema de confinamiento, sino de desconfinamiento, de semáforo naranja, amarillo y verde, ¿no? Porque de repente puede pasarnos, y no lo deseo, me impresionó el artículo de mi querido y admirado Javier Sicilia en el proceso de la semana pasada, del domingo, puede pasar que ya no veamos personas, sino riesgos de contagio. El humanismo está basado en la norma de decir el otro, es un hombre digno, es una mujer digna, no puede ser un medio, un instrumento, una cosa, no puede ser utilizado, tiene una dignidad, ¿sí? Pero puede pasarnos que dolorosamente, y a pesar hasta del peinado de algunas y de algunos, veamos virus donde ya no podamos ver al ser humano que está allí. Y eso es muy impresionante, ¿no? Ahora, ¿qué me va a dar pie para mi último punto? Como ven, andaba yo, no apresurado, pero sí ilusionado para llegar al quinto y último punto. Esta sentencia, porque yo sí creo que lo que más hay de fondo aquí, Fernando, es la noticia, y lo digo irónicamente, que un microscópico ser, un virus microscópico, pone en vilo a aquel que se ostentaba ser el más poderoso de la creación y le recuerda lo que ya sabíamos, ¿no? Por eso digo que es irónico, porque ya desde la Miss de primaria te dijo todo ser vivo, Fernandito nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Y luego ibas al miércoles de ceniza y te decían polvo eres, y tú decías, sí, suena bien, pero uno inconscientemente, dice Freud, se siente la excepción en la regla, ¿sí? Toda bola de mortales, pero yo como que no, ¿sí o no? Pues, ¿qué crees que sí? Y por eso, porque la vida se nos está manifestando muy corta, hay que recurrir a esos recursos espirituales. Y yo voy a proponer 3, y con esto cierro mi reflexión, que espero que se vea alimentada con toda la bola de preguntas, no sé si hay bola de preguntas o no, pero hagan preguntas, comentarios, críticas, que ustedes me regalen, tecléenlos ahí en el chat, y al final vemos qué podemos hacer con ellas, ¿no? Pero a mí me parece muy importante encontrar virtudes espirituales, de las cuales voy a hablar de 3. La primera me permite ejemplificarla un tipazo que fue Oliver Sacks. Oliver Sacks rescató para la literatura un género que se había perdido prácticamente de la crónica médica. Es un gran escritor, pero también un enorme científico. Y Oliver Sacks
¿Se acuerdan de la película que se hizo? Era Despertares. Oliver Sacks lo hacía el súper admirado, mi favorito, Robin Williams, y salía también Robert De Niro de uno de sus pacientes. Maravillosa película, Despertares. Bueno, a ese hombre le dio cáncer en un ojo, para fortuna de él y nuestra, se lo controlaron. 30 años después le volvió el cáncer, me parece que al páncreas, y escribió, sabiendo, siendo un médico enorme, estas palabras que se publicaron simultáneamente. Bueno, escribió todo un artículo, ¿no? Que se publicó en varios periódicos del mundo, del cual yo extraigo estas palabras que te regalo y me regalo y que me parecen fundamentales en momentos como este. Yo quisiera terminar mi vida, te lo digo de todo corazón, así a la Oliver Sacks, con un enorme gracias a la existencia, a la vida, ¿no? Me parece padrísimo. Y como no sabemos para cuánto nos toque, compañeros, y hay pandemia, pues empecemos a practicar la virtud espiritual de la gratitud, ¿sí? Frente a la cual yo te dejo para tu reflexión de hoy. Es viernes y ya al ratito va a oscurecer y todo esto. Bueno, 3 preguntas de corazón, para tu corazón, ¿no? Que son precisamente estas, y que me parecen que son de esas preguntas que siempre encuentran una mejor respuesta, que siempre tienen un matiz y que nos ponen en sintonía espiritual, como también nos pone en sintonía espiritual el sentido del humor, ¿sí? Humor viene de humus viene humano, de humus viene humilde. El sentido de humor es mirarnos a distancia y reírnos. ¿Sabes de quién? De nosotros mismos. Es más, no es reírnos, es sonreírnos de nosotros mismos. Reír del otro es relativamente fácil. Reír de uno muestra, diría Søren Kierkegaard, un gran pensador contemporáneo, bueno, finales del 19, pero precursor de todo el movimiento existencialista, diría Kierkegaard, piensa en cómo el humor es un acto espiritual, es un acto de acceso a la vida espiritual, porque cuando yo, aquello que me angustiaba y que me apergollaba y que me volvía y que me dominaba, lo puedo ver a distancia y me puedo reír, cuando yo me paro de una manera distinta frente a la vida y digo, qué burrada fuiste a decir allá, y me veo allá, ¿sí? Parece que me paré en una silla. No, me paré en un valor trascendente. Esto es lo que dice el gran Søren Kierkegaard. ¿A poco no es maravilloso? Piénsalo. El humor también como algo espiritual. Y aquí que quede claro que lo que yo estoy entendiendo por espiritual es patrimonio universal. Es decir, por espiritual no estoy entendiendo, por supuesto, tampoco estoy excluyendo ninguna tradición creyente, agnóstica o atea. Es una posibilidad de toda mujer y de todo hombre, el ser espiritual. Me encanta, ¿sí? Por eso pongo esta imagen, porque esto de guardar en la memoria a nuestros muertos es compatible con cualquier creencia o increencia. Una película bellísima, Coco, ¿no? Pero bueno, el tercer elemento, prometí 3 en este quinto punto, ¿verdad? Prometí 3 y ya hablé de 2, ya hablé de la gratitud, ya hablé del humor y ahora voy a hablar de la esperanza. Y para hablar de la esperanza, recurro a uno de los más queridos también, de esas personas que pisaron el siglo XX con tal luminosidad, con tal dignidad, Václav Havel. Havel, algunos ya se está acordando, fue un enorme dramaturgo checo que en un momento dado, cuando se recrudece la presencia soviética en su país, por ahí de los finales de los 60, es encarcelado, prefiere la cárcel al exilio, ¿no? Vive muchos años en la cárcel y te lo cuento. Bueno, y luego llega a la presidencia de Checoslovaquia y es el último presidente de Checoslovaquia y es a la vez el primer presidente de la República Checa, ¿sí? Y ese gran humanista y ese gran literato y ese gran político y ese gran ser humano, te cuento su historia porque su historia es la que le da derecho a hablar de la esperanza. ¿Y sabes qué dice Havel de la esperanza?
que la esperanza no es un estado de ánimo. Uno puede ser optimista o pesimista y tiene derecho a unos días buenos y otros, eso casi es bioquímica, caray, ¿no? Pero, es más, tenemos derecho a veces hasta la desesperación, pero no a la desesperanza. La esperanza para Havel ni es un estado de ánimo, ni es el resultado de un ejercicio intelectual de probabilidad y estadística, sino es una virtud espiritual que consiste en esa sensación de que la vida y el trabajo, el estar hoy aquí, yo hablando, tú escuchando, ahora enseguida conversando, tiene una razón de ser, ¿no? La espera es del orden cronológico, es del orden del transcurrir. La esperanza es del orden del kairos, es del orden del acontecer. La esperanza no es un después de la espera. Que por cierto, qué ruda es la espera sin esperanza, ¿no? Hay gente que está como Robinson Crusoe contando confinamiento y no contento con eso, ve la conferencia de Gates, ¿no? Todo tipo de mexicanos, pues, ¿no? La espera sin esperanza es terrible. Y la esperanza no es un después de la espera, es un desde ya. Y cambia absolutamente todo. Dice el gran Edgar Morán a sus casi 100 años, no puedes, esto es así, o juegas para la esperanza o juegas para la desesperanza. Este equipo es como el América, o lo detestas o te fascina, pero no puedes en tu día de hoy, o abonas a la esperanza o abonas a la desesperanza. ¿A cuál le vas? No puedes ser neutral con respecto a la esperanza. No sé si me explico. Y yo no entendía por qué me gustaba la idea y me gusta pronunciarme por ser socio, por ser equipo, por ser colaborador de la esperanza. Esto es parte de lo que yo quiero ser, quiero nutrir la esperanza, es parte de mi misión de vida. Es más, tengo aquí, esta es mi oficina y ahí tengo un letrero, no se alcanza a ver, pero ahí dice mi misión de vida y dice nutrir la esperanza. Y yo creo en esto, de nutrir la esperanza. Sí se vio, creo. Bueno, lo de menos. Lo demás es que yo no entendía por qué, hasta que una vez tuve una conversación con un ahora súper querido y admirado y disfrutable amigo. Esa fue una conversación en un campamento. Y me contó cómo cuando iban a hacer su segundo hijo les dijeron que tendría síndrome de Down. Y todo lo que significó emocionalmente esa noticia, hasta que 6 meses después nació el chamaco sin síndrome de Down. Y yo cuando conocí su historia, su prehistoria de este niño, que pues, es un chavo padrísimo, le dije, tú eres especial. Yo sabía por qué se lo decía, porque él había sido no solo esperado en el orden de la espera, sino en el de la esperanza. ¿Sabes cómo entendía el Chinchachoma su obra? Así diciéndole a los demás, tú vales, tú eres especial, en la circunstancia en que naciste. Cuando yo se lo dije a este niño, sentí que él se convertía en un espejo y que yo me lo estaba diciendo a mí mismo. Y me di cuenta que yo también era hijo, descendiente directo de la esperanza, de 2 locos que contra toda planeación estratégica dijeron, va. Y su va fue mi vas a la vida. Somos hijos de la esperanza. No solo de la de nuestros padres, sino de quienes en términos psicológicos diríamos nos han reparentalizado, de todos aquellos amigos, de todos aquellos que creyeron en nosotros antes que nosotros. ¿Sabes qué hace ProNiños? Eso, engendra la esperanza. Chinchachoma decía parir abortos. Chinchachoma se daba cuenta que había muchos Ricardo, que estaban ahí deambulando, que caminaban y que biológicamente estaban engendrados, pero no se habían enterado de su dignidad. Se sentían con razón histórica de su corta vida, vapuleados, no valiosos, ¿no? En su lenguaje inolvidable decía, nosotros nos dedicamos a parir abortos. Y contaba el cuento del diamante cagado, ¿no?
porque era diamante, sí, estaba lleno de suciedad. Todo el mundo le había aventado suciedad, pero era un diamante y cuando descubría su ser diamante, su vida cambiaba. Esa era la labor del Chinchachoma, engendrar en la dignidad a los que no habían sido informados de qué valían, de cuánto valían. ¿Y saben por qué es la labor de ProNiños maravillosa? Porque en esos extremos de la vida social, en esa marginalidad, descubrimos cosas fundamentales de la condición humana, no solo de quien está en la marginalidad. Así se aprende el desarrollo humano. Frank trajo de Auschwitz cosas maravillosas para quienes no estamos en un campo de concentración. Elizabeth Kubler-Ross trajo del trabajo con moribundos cosas maravillosas sobre el proceso de duelo de quienes no estamos en ese proceso. Chinchachoma y ustedes traen de la experiencia de la calle hallazgos fundamentales para quienes no vivimos en esa situación, pero somos como ellos, situación de vulnerabilidad. Todos ejercemos la menesterosidad de alguna manera. Todos necesitamos algún día en nuestra vida ser informados sobre nuestra dignidad. Pero hoy estamos llamados a algo más. Y con eso yo cierro. Con una enorme gratitud cierro. ¿Sabes a qué estamos llamados? Nosotros, hijos de la esperanza, a pasar la estafeta de la esperanza a otros. Esto es el COVID. Esto es ProNiños. Esto es la herencia de mi padre, el Chinchachoma. Esto es la gratitud que merecemos a todas las generaciones que nos antecedieron y que confiaron en nosotros, a pesar de nosotros. Yo le debo tanto a mi compadre Enrique, a Yanela, a mi esposa, por ejemplo, y te lo digo como un ejemplo, tú encuentra el tuyo, por favor. Yo, es cierto, soy doctor en filosofía, porque alguien me dijo, tú puedes serlo. Y cuando me lo dijo Adela Cortina, y me lo dijo mi esposa, me lo dijeron mis compadres, yo dije, ellos creyeron en mí antes que yo. Por eso digo que soy hijo de la esperanza. Esa palabra alma mater no quiere decir universidad. Es que hay el padre y hay la madre de tu alma. Y ya que eres, y te reto a entenderlo cabalmente, hija de la esperanza, ya que eres, y te reto a entenderlo cabalmente, hijo de la esperanza, ahora te toca, y hoy también lo estás haciendo, darle a otro, esa estafeta maravillosa de la esperanza, ¿sí? Y si hoy solamente entendemos esa vocación de ser dignos herederos de quien creyó en nosotros antes que nosotros, para llevar esa buena noticia, ese evangelio a otros y decirle, tú eres digno, tú eres valioso, tú eres no negociable, tú no eres una cosa, un instrumento, una basura, un excremento, si no eres digno, entonces habremos entendido la lección. Y déjame decir algo muy valioso. Esta situación histórica es ruda y es compleja. Y hemos dicho que es inédita porque lo es. Pero hay un solo factor, una sola realidad en la cual sabemos que podemos salir de aquí mejor de como entramos. Y eso es en la línea precisamente de la esperanza heredada, de la que hoy transmitimos, y ustedes siempre han transmitido, y es en la línea de la dignidad. Me siento muy agradecido y honrado de haber podido dirigir esta. Ayer todavía pensaba y decía, caray, tanta gente que está cerca de José Ángel, de Enrique, de los patronos de Eduardo, mi tocayo, y me honran invitándome a mí, pues yo me siento muy bendecido, de veras de corazón, muy agradecido, y espero poder también generar este coloquio, nutrir esta comunidad maravillosa de muchísimas personas que se unieron hoy y que ayudaron a esta causa, contestando quizás las preguntas, estableciendo el vínculo. Y cierro con lo que empezó José Ángel diciendo, pues esta es una bola de humanos que están dispuestos a hacer banda. Y como dice un refrán árabe, los amigos de mis amigos son mis amigos,
pues ya se amolaron todos ustedes y yo los considero también amigos míos y me siento feliz de que vayamos generando esta reacción en cadena de esperanza y de bondad que le hace falta tanto en este momento a nuestro país. Muchas gracias, compadre, muchas gracias, José Ángel, muchas gracias a todo el equipo, muchas gracias, Maripaz, muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga siempre. Gracias, Eduardo. Se agradece profundamente. Muchísimas gracias. Y muchas preguntas y esperamos no quitarte tiempo. No sin antes, gracias, mi querido Eduardo, no sin antes corregir un error que con el nerviosismo de la plática se me olvidó un nombre y nada más dije el equipo educativo, pero tengo que reconocer el trabajo de Denise, que es la coordinadora de todos los educadores, ¿no? Y para mí era muy importante no dejarlo pasar. Esto de la esperanza y la espera generó varias preguntas. Qué bueno. Como Juan que nos empezó a decir que es una oportunidad el ayudar, pero por otro lado nos dice cómo influir en nuestro ambiente si tengo que conseguir el sustento diario. ¿Cómo me quedo en casa si tengo que comer? Y es un poco también, Ana, lo que nos dice, cómo fortalezco la esperanza cuando parece que no hay razones para tenerla. Cómo, y ahí lo digo yo, evitamos este tsunami de esperas. No, hombre, no te preocupes por el COVID. Lo duro va a ser la crisis económica. Y luego olvídate la crisis económica, las elecciones del 2021, y ya ni te deprimas, luego las del 2025, o sea, ¿cómo romper con esa espera y qué elementos nos recomiendas pues, para darnos esa esperanza, mi querido Eduardo? Pues, mira, yo me acojo a lo que dice Edgar Morán, porque Edgar Morán dice, claro que hay razones para la esperanza, ¿no? Y dice, piensen en cuántas veces la vida se vuelve a manifestar. Piensen en esos árboles ya podridos, como el que veía Antonio Machado, en los que surge una ramita verde. Piensen en cómo la vida se manifiesta, en el efecto de lo inesperado, cuántas cosas buenas que hoy sabemos eran totalmente inesperadas, un segundo antes de que ocurrieran, impresionante, ¿no? Piensen, él dice, en el efecto topo. ¿Cuántas cosas subterráneamente se están dando? Yo hablaba de la comunicación entre todos los científicos del mundo, que no se saben hasta que emergen, ¿no? Si tuviéramos certeza, no sería esperanza. Pero sí hay razones, por supuesto, para la esperanza. Y yo quiero decir que la mía, la más grande que yo tengo, es la amistad, ¿no? Cuando alguien, y sé muy bien en quién estoy pensando, me ha echado el telefonazo para decirme, oye, si se te atora el barco, aquí estoy, púchale. Eso, o sea, el saber que no voy solo en la vida, el saber que tengo el inmenso regalo de amigos, de compadres, de hermanos ya, ¿no? A mí me ayuda. Yo no puedo forzarlos a ser mis hermanos, pero sí me puedo definir como tal frente a otros. Y yo no veo otra forma de alimentar la esperanza. Y por eso digo que la comunidad que se reúne alrededor de ProNiños es muy significativa. Júntate, haz banda y acuérdate de esos dos saberes que sintetizan mucho. Pedir ayuda, prestar ayuda. Cada vez se va a necesitar más. Pero sí o no, Maripaz, nos rebasó el número de personas que creíamos que se iban a sumar. Todavía hace rato había alguien, que por cierto, incluso una cofundadora, una iniciadora de este proyecto, hace 2 minutos me decía, ay, qué padre, me voy a sumar, ¿no? Y decía, bueno, pues a ver si, yo no sé si llegó, ya no llegó, ojalá sí haya llegado, pero yo esta experiencia que ustedes acaban de tener, la he tenido
al menos 3 veces entre la semana pasada y esta. Y yo pensaba que nadie iba a ayudar a unas iniciativas X de otras fundaciones, porque si se fijan, hay una sola causa, que es un país incluyente, sustentable, justo, ¿no? Y hay muchas caras y muchas fundaciones. Pues yo he estado en varias en las últimas semanas y en todas, incluso un curso que hicimos entre unos amigos, locura y media. No, todas han sido súper rebasadas por la generosidad de la gente. A los chavos, por ejemplo, nunca les ganas en generosidad. Y hay gente loca que nunca se deja ganar en generosidad, se debería de dejar. Bueno, andemos juntos. Ese es nosotros, no hay más. Edgar Mandujano dice, gracias Eduardo por la maravillosa conferencia y como lo mencionas en uno de los libros, es el momento de la urgencia de ser personas, ¿no? Es algo bien importante. Gracias por acordarte. Eso sí que no es una pregunta, pero valió la pena la lectura. Aquí nuestra directora general, Laura, siempre muy preocupada por estos temas, y también lo ha dicho Fernando González en 2 preguntas que nos hizo Fernando. Nos dice, a ver, Eduardo, ¿qué piensas sobre la necesidad de ir más allá de la incorporación de los débiles hacia la conciencia de lo que hacemos como sociedad que debilita a los demás? Y Fernando dice algo parecido. ¿Cómo pasar de hablar de vulnerables a hablar de vulnerado, de ya una persona con nombre y apellido, ¿no? Claro. Eso nos dicen ellos. A ver, como toda buena pregunta, nunca encuentro una respuesta del todo satisfactoria, ¿no? Yo más que hablar y ponerme de sociólogo a imaginar cuáles son las iniciativas que realmente cambian el contrato social, la estructura social y cuáles no, a las que a veces les llamamos despectivamente asistencialistas y tal. Yo me quisiera concentrar en pensar y difundir las iniciativas concretas que hacen un cambiecito en la estructura. También hay dolorosamente retrocesos, lo sé. No quiero pecar de ingenuo, por eso decía, la esperanza va más allá del pesimismo, del optimismo que tenemos derecho a tener, ¿no? Pero la mera verdad es que cuando yo veo las historias de vida que están vinculadas a esta enorme iniciativa que es ProNiños, ahí es donde yo me alimento. Y sí veo posibilidad de un mundo pues más incluyente y más justo, o por lo menos quiero ser de los que se mueren en la raya, ¿no? Y que abone para ello, como lo son ustedes. Por eso me junto lo más que puedo con ustedes para ver si se me pega, ¿no? Y estar en ese camino en el que a veces le vemos mayor viabilidad que en otras veces, pero que cada buena noticia tenemos que cantarla para que otros también le vean viabilidad. Hasta ahí llego nada más. Porque parece que somos hijos como de la mala vida, ¿no? Yo recuerdo mucho que el terremoto del 85 nos movió un montón a hacer las cosas y ahora esto está moviendo mucho. Parece ser que México es fértil en tragedias para hacer, ¿no? No me imagino que en Suecia haya tanta deseo de hacerlo, pareciera, ¿no? Pareciera. Dice Eduardo, ¿cómo ser líder en este reto del cuidado de sí, respetando la forma particular de enfrentar esta pandemia sin dejar de ayudar y tratar de generar conciencia? Es decir, ¿cómo relacionas valores personales con pues, esa necesidad de volcarse, ¿no? Pues sí vamos a ayudar a los más necesitados, pero también con todo el riesgo del mundo. ¿Qué le decimos a nuestros educadores de calle que van a los lugares más recónditos a hablar con estos chavos? Sí. Y evidentemente con la complejidad del tapabocas, te imaginarás si llegan con un tapabocas lo que le van a decir. Sí, sí. Mira, yo lo que sí veo es un reto de orden pedagógico y de forma muy grande, ¿no? Normalmente nosotros aprendimos que la solidaridad era un ir hacia el otro, era de movimiento centrífugo,
¿no? Y el miedo era de movimiento centrípeto. Y ahora resulta que no necesariamente, ¿no? Que hay que aprender a sonreír con los ojos. Que yo conocí ProNiños hace muchos años atrás. Y aún con toda la admiración y la inspiración que me genera y que es una gratitud de por vida, quien me conoce sabe que es así. Chincha Choma, yo entendí en el modelo de ProNiños pedagógicamente innovaciones necesarias. Salir al encuentro de los niños, entender su psicología, entender su libertad, ¿no? Pues si de los hogares Providencia a ustedes hay una evolución en la comprensión, en el estudio de esa psicología, quizás del ustedes pre-COVID al ustedes post-COVID tiene que haber otro ejercicio de talento pedagógico aún más grande. Y el reto que tenemos, no es que yo lo ponga, yo nada más lo subrayo, es aprender a operar de una manera mejor y distinta, sobre todo más adecuada a los nuevos tiempos. Y a veces significará quedarse en lugar de salir, y a veces significará buscar nuevos medios, y a veces significará cambiar el lenguaje. Por ejemplo, esta conferencia, ¿es virtual o real? Yo digo real, tan real como que me pone a parir Chayotes tu pregunta, y qué bueno. Tan real como que aquí estamos. Sí, esa distancia, amigo, es lo que hay. ¡Qué bendición! ¿Me explico? Entonces, por eso hablaba yo del reto creativo y de estar dialogando entre la divergencia y la convergencia y estar switcheando entre la convergencia y la divergencia. En ningún momento quiero que parezca ni que es fácil, ni por supuesto yo volverme el defensor a ultranza de un optimismo televisivo y tonto, ¿no? Yo nada más quiero pensar que si el reto es así, nuestro talento es así, ¿no? Y el de todos juntos, más. Entonces, que no queremos ser el genio que tenga todas las respuestas, pero sí el humilde que dice, bueno, yo tengo una, ¿a ti qué se te ha ocurrido? Porque como humanidad estamos necesitados es lo que quise decir. No, mira, donde puse reto, pon capacidad, pon potencialidad. ¿Sí? Porque, como dije en mi primerito esquema, cuando se equilibran los retos y las competencias y los desafíos, entramos a zona de flujo. Entonces, yo lo que deseo no es la respuesta, sino la metodología para encontrarla. Y en eso, pues eso de crear conocimiento, de compartir saberes, me parece lo más sensato. Y traté de mostrar pequeños ejemplos, pero creo que significativos ejemplos de que sí se puede. Este amigo uruguayo, este médico de Arkansas, este diseñador industrial mexicano, esta institución, este gobierno, es decir, todas esas son reales y ahí están operando, ¿no? Ojalá nosotros, si no sabemos cómo hacerlas, seamos por lo menos el espacio de diálogo en el cual se generen muchas. Y gracias a Laura y al equipo de trabajo, estamos dando la batalla estos 4 meses y eso nos da muchísimo gusto, querido Eduardo. Pues cuenten Te agradezco profundamente. Mucho su historia, ¿eh? Cuenten mucho su historia, porque aquí al lado ha de haber otra fundación que está con las mismas preguntas y ustedes quizás tengan cosas que aprender de ellos y cosas que enseñar a ellos. Entonces, hay una necesidad también de ir descubriendo claves en plural. Sí, en la construcción de lo público, para no ser tan idiotas, tan quedarnos en casa, en esa construcción de lo público. Tal vez desde casita, pero haciéndolo se puede hacer. Sí. Mil gracias. Mil gracias a ustedes. Te abrazo ahora sí que virtualmente a la distancia, mi querido Eduardo. Pues lo correspondo, querido José Ángel, y les agradezco a todos. Nada más quiero dejar testimonio de que detrás de esta plática hubo muchas conversaciones, mucho ánimo, muchísimo talento, hasta ensayos hicimos para que nos saliera chulo.
y se los debo mucho a todos los que trabajan en esta institución tan esperanzadora y tan necesaria. Muchas Les gracias. pedimos a todos, si es posible, no sabemos, los que no sabemos precisamente de estos temas electrónicos, que abran sus cámaras, por favor. Nuestra área de desarrollo va a intentar tomar una fotografía de todos ustedes. Veo a muchas personas para tomar algunas fotos de todos los que nos acompañan y también que de alguna manera abracemos a Eduardo agradeciéndole desde luego su plática, mi querido Eduardo. Muchísimas gracias. Está padrísima esas imágenes. No, tan padrísimas, sí. Padrísima. Y se agradece muchísimo. Así son ellos. Y eso está muy padre. Ay, saludándonos. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Se les agradece muchísimo. Y qué gusto verlos. De otras instituciones por ahí también. Muchas gracias a todos, a Luis Sendón, desde luego, y gracias, Luis, por todo el apoyo que Camas Lamas ha dado para Niños de la Calle por tantos años. Mil gracias. Mil gracias a todos. A Olivia Gagiola de PSM, que por ahí la veo también. Muchísimas gracias, Oli. Y les vamos a pedir a todos, como durante 27 años hicimos en nuestro evento anual, si nos pudieran llenar una pequeña encuesta que creo que dura 1 minuto, solamente si abusando de su tiempo. Y muchas gracias, mil gracias. A Javier Garibay, fundador de ProNiños, con una barba tremenda, también los saludamos. Mil gracias a todos ustedes. Y gracias por estar aquí, y ya sea en presencia o si esto sigue por estos medios, nos vemos el próximo año para nuestro 28º evento anual. Muchas gracias y pasamos a, bueno, no sé, cuando me lo indiquen, no sé si sigue tomando fotos todo el equipo. Jimena y Max, un abrazo, también los abrazo, muchas gracias por estar aquí. Mil gracias a todos y bueno, no sé si pasamos a la encuesta y con esto nos despedimos. Eduardo, nuevamente, un abrazo y pasamos a la encuesta. Gracias. Muchas gracias a todos por responder la encuesta y por asistir a este evento en línea. Damos por concluido este evento. Que tengan buena tarde.